Bienvenidos a la segunda temporada del Psique Podcast. En este podcast hablamos sobre psicología, cultura, emociones, mente y salud mental. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Yo soy la psicóloga Diana Ortiz. Les doy la bienvenida al Psique Podcast en nuestra segunda temporada, en nuestro episodio número 19. Hoy, en nuestra sección Psicología para Todos, hablaremos sobre la psicología infantil. Comenzamos. Como ustedes saben, la psicología tiene varias ramas en las que el psicólogo se puede especializar y también laborar. Y hoy les hablaremos de una de ellas, que es la psicología infantil. Como ustedes saben, la infancia es una etapa sumamente decisiva e importante, pues marca el desarrollo y el crecimiento de quienes seremos cuando seamos adultos. Por eso la infancia es muy importante. Ahí podremos descubrir qué podemos intervenir, qué podemos mejorar y qué podemos alcanzar para obviamente ser niños, adolescentes y adultos plenos y felices. Y pues obviamente la infancia es una etapa que, si bien nos gustaría que fuera alegre, tranquila, saludable, no siempre lo es. Y es aquí donde entra la psicología infantil, que aborda los problemas, los trastornos de niños y niñas. En muchas ocasiones, los padres de familia pues no saben qué es lo que pudiera tener su pequeño. Para ellos de repente empieza a haber comportamientos inadecuados o preocupantes o extraños. Y es por ello que terminan en consulta, pues lo que quieren es ayuda para encontrarle lógica a lo que ellos consideran que es una problemática para sus hijos o hijas. Y eso es muy cierto. En lo personal, comúnmente lo que pasa es que los padres llegan a alertarse o alterarse por cambios que a veces son muy comunes o más comunes de los que ellos piensan. Por ejemplo, cuando un niño o una niña están entrando en la pubertad, hacia la adolescencia, va a haber lógicamente cambios considerables de actitud, de conducta, de muchos aspectos, ¿no? Y cuando empiezan a verse estos primeros cambios, de repente los papás se alteran mucho, incluso olvidan que ellos en algún momento fueron adolescentes y creen que es porque algo anda muy mal en sus hijos, pero a veces no es así. Entonces, ayuda que un profesional les explique, les comparta, los asesore y que ellos comprendan que a veces lo que ellos consideran grave es una conducta o un comportamiento que tiene explicación y que no es tan riesgoso como ellos lo están imaginando. También porque hay padres que en su adolescencia o juventud, pues sí tuvieron una adolescencia atípica o muy poco saludable o con ciertas cuestiones que les da miedo que sus hijos repitan o experimenten, y también de ahí que se alerten y busquen ayuda. Pero bueno, cerrando este pequeño paréntesis, pues la psicología infantil es una rama que se encarga de estudiar varios factores importantes durante el crecimiento de los niños y las niñas. Esto ayuda obviamente a que su desarrollo, su desenvolvimiento y demás pues sea efectivo y sea el adecuado. Y obviamente la pregunta crucial es: ¿qué es la psicología infantil? Pues es la rama de la psicología que analiza el comportamiento de los niños y las niñas desde su nacimiento hasta la etapa de la adolescencia. El psicólogo infantil realiza una evaluación, por ejemplo, a nivel cognitivo, perceptivo y demás. Y a partir de la información recopilada, también determina cuál puede ser la problemática, el trastorno o la situación a abordar.
generando o definiendo así un tratamiento psicológico adecuado. También toman en cuenta 3 principales factores, que son el factor biológico, que es, digamos, la predisposición genética que de repente tenemos por antecedentes familiares de algún trastorno o de alguna patología psicológico-mental. El otro factor es el ambiental, que aquí pues obviamente es nuestro entorno y cómo influye en nosotros. Lo social, lo familiar, lo escolar, las personas que nos rodean, cómo nos comunicamos, cómo convivimos con ellos, etc. Y el último factor sería pues el temperamental, que aquí están las características o rasgos de la personalidad, también el carácter y también se toman en cuenta muchísimas otras cosas más, pero estos 3 factores suelen ser, digamos, muy relevantes y a los que pues obviamente se les indaga con cierta profundidad. Aunque claro, cuando decimos características o rasgos de personalidad, nos referimos a los que estén presentes en ese momento, ya que recuerden que un niño pues obviamente todavía no tiene bien formada y determinada su personalidad. Pero pues obviamente en esta etapa es cuando se va desarrollando y adquiriendo forma, por decirlo de alguna manera. En cualquier caso, sea cual sea la problemática o la situación, pues en la psicología infantil pues se identifica. Y el objetivo principal es pues obviamente mejorar la calidad del niño o la niña, favoreciendo su desarrollo en diferentes aspectos como lo son el emocional, el conductual y el cognitivo. Y así obviamente pues tenga un adecuado desarrollo e integración en cualquier ámbito en el que se desenvuelva. El psicólogo pues hace observaciones, está en contacto con los padres de familia para que obviamente esto se desarrolle de una mejor manera. Ahora, ¿la psicología infantil es importante o por qué es importante o por qué hay psicólogos que se especializan en esta rama? Pues sí, obviamente sí es importante, porque les comento, en la infancia se determinan muchísimas cosas que van a ser un indicador tanto para cuestiones agradables como para cuestiones no tan agradables en nuestra adolescencia y en nuestra adultez. Digo, nosotros siendo adultos sabemos qué secuelas o consecuencias puede tener las problemáticas de la niñez arrastradas hasta la adolescencia o incluso hasta la adultez y en el peor de los casos pues hasta la vejez. Entonces obviamente es muy importante, aunque pues como sabemos actualmente sigue habiendo un estigma muy grande por acudir a terapia, buscar ayuda profesional, hablar de salud mental, de enfermedad, de patologías, de etcétera, ¿no? Entonces no es la excepción el ramo infantil, aunque suele haber como cierta apertura, por así decirlo, de que la población infantil acuda bastante a terapia. ¿Por qué? Pues porque un adulto es el que lo envía o en el que se preocupa para llevarlos, que es algo más difícil cuando uno pues ya es mayor y tiene que hacerse responsable de lo que le está pasando, ¿no? Pero eso no quiere decir que porque haya mayor incidencia en buscar ayuda, la mantienen con más constancia o incluso que no haya dificultades, ¿no? Todo proceso tiene sus dificultades y su complejidad. Entonces, siempre el estigma y los prejuicios y las malas connotaciones que se le adhieren a la psicología, a la terapia, pues van a estar presentes. Pero pues siempre hay que recalcar la importancia de cuidar la salud mental y poco a poco tener más apertura en los procesos emocionales, mentales, conductuales de niños, niñas y adolescentes. Es un tema esencial. Ahora, para poder identificar
los problemas en la infancia y sentar bases para resolverlos es que existe la psicología infantil, también para comprender cada una de las etapas evolutivas del niño y la niña y hacer que los padres o los adultos entiendan ciertas conductas o comportamientos, incluso emociones. También para satisfacer las necesidades de cada niño, o sea, proteger sus derechos, sus necesidades educativas, biológicas, esenciales, primarias, etc. También para asesorar a los padres, incluso a las instituciones como las escuelas, sobre estilos de crianza adecuados, también estilos de aprendizaje adecuados, cómo integrar a niños con ciertas características, etc. Y por último, para solucionar traumas, miedos, fobias, secuelas, emociones, conflictos y que no se prolonguen, como les mencionaba hace rato, hasta nuestra vida adulta, nuestra etapa adulta. Una de las finalidades básicas de la psicología infantil es trabajar para lograr el desarrollo pleno de niños y niñas y aportando herramientas para solucionar problemas en muchos ámbitos. Los niños no cuentan con el nivel de madurez que comúnmente cuentan los adultos, de ahí que experimentan cambios frecuentes durante sus etapas de crecimiento en donde necesitan apoyo o guía o asesoría para sobrellevar ciertas situaciones y ciertas emociones o ideas que llegan a tener. Y la terapia ayuda mucho y un profesional en este ámbito ayudan mucho, ¿no? Para poder prepararlos, gestionar, resolver y demás. Y también incluir a los padres o a las personas que están a cargo del menor y que los manejen de una forma apropiada, o sea, que lo aborden de manera adecuada. Ahora, la siguiente cuestión es, ¿cuáles son las funciones en específico o qué hace un psicólogo infantil? Bueno, la intervención o la labor con niños y niñas, obviamente exige técnicas adecuadas y específicas, tanto de evaluación como de intervención, que obviamente son diferentes a la de los adultos. El psicólogo infantil debe contar con un conocimiento en diversas áreas, como la psicología infantil, obviamente, la evolutiva, psicología de la educación, pedagogía, entre otras cuestiones. En psicología infantil, el psicólogo se encarga de estudiar el comportamiento de los niños y niñas, incluso hasta la adolescencia, enfocándose en aspectos físicos, cognitivos, sociales, perceptivos, motores, afectivos, con el fin de procurar el bienestar. Y aquí es donde, se integra las funciones diversas que puede ejecutar un psicólogo infantil. Por ejemplo, una de ellas es la evaluación psicológica. La evaluación es obviamente una función en general de los psicólogos, ¿no? Sobre todo de los clínicos o sanitarios, que llevan a cabo una valoración al niño y la niña para ver qué es lo que puede presentar su desarrollo, su conducta y demás. Se emplean instrumentos de evaluación como test psicológicos, neurológicos, escalas de maduración, test proyectivos, que son dibujos, además de observaciones, entrevistas, no solo al niño, sino a los padres, a los tutores o incluso a las instituciones escolares. El proceso de evaluación psicológica con niños es diferente a la de los adultos y también dista en ciertos aspectos de la de los adolescentes. Lo primero es que los instrumentos específicos que se utilizan se adecúan al rango de edad que tenga el menor que se va a evaluar y también a veces en específico a su problemática. El psicólogo necesita constatar,
para que previamente pueda generar el tratamiento adecuado, pues el nivel de desarrollo en el que se encuentra el niño. Además se debe tener en cuenta pues los tiempos de trabajo, o sea, se debe estructurar bien las cuestiones de terapia, porque pues los niños son más propensos a cansarse de acudir a terapia, a trabajar fuera y dentro sobre la terapia, y pierden el interés y la atención pues más rápido. En cuanto a la intervención, pues el psicólogo necesita también la colaboración de la familia o del tutor o de la escuela o del, digamos, el responsable de la escuela que aborde estas cuestiones de terapia para pues el proceso de intervención, tanto recopilando datos, la historia del niño y demás. Y es muy frecuente que sea el tutor o el padre, la madre o el equipo de responsable de la escuela quienes suelen recomendar la necesidad de que su hijo acuda a consulta. Aquí abro otro paréntesis. Esto es muy cierto. Comúnmente, y lo digo también por experiencia propia, la mayoría de los niños que llegan a terapia o que me han llegado a terapia es porque los canaliza o los deriva su escuela. Es decir, en la escuela empezó a presentar cierta dificultad o problemática o situación. Es notorio para el maestro o maestra, se lo hace saber al directivo, etcétera, ¿no? Ellos mandan llamar a los padres y aquí es. La condición es que si quieres que tu niño siga en la escuela, tienes que llevarlo a terapia y comprobar que está en terapia. ¿Por qué? Porque aquí ya hubo problemas de tal y tal y tal, ¿no? Y te pedimos una intervención a través de un psicólogo. Entonces, comúnmente los padres no suelen ver algo o una señal, una alerta de que algo no anda bien, sino que la escuela se los hace notar. No es en todos los casos, pero es común, es muy común o más común de lo que creen. Y esto yo sé que porque a veces hay varios factores, no se está juzgando aquí a nadie. Una puede ser pues obviamente el estrés, son padres que trabajan en extremo, que ven muy poco tiempo al niño o a la niña, los dejan encargados en la escuela, en la guardería, con familiares. Entonces va a ser difícil que ellos noten que algo le está pasando a su hijo o hija. Y por eso comúnmente lo nota la escuela o la persona encargada de ellos la mayor parte del tiempo. La tía, la hermana, la abuela, el abuelo, la madrina, etcétera, ¿no? Ahora, en los padres que sí lo notan y simultáneamente también la escuela lo nota y les hace la recomendación, pues obviamente los traen con la condición de que haya una constancia de que están tomando terapia para que no los expulsen, para que no les bajen la calificación, para no repetir el año, para que no los reprueben, para etcétera, ¿no? Y también los padres en estos casos o situaciones no llegan a estar tan involucrados o motivados en involucrarse en la terapia, ¿no? Es algo más que me quita el tiempo, es algo más a lo que le tengo que invertir, es algo que creo que es responsabilidad completa de la escuela o del psicólogo, y no es así. Los padres son personas que tienen que estar muy activas en el tratamiento. Entonces ustedes como psicólogos infantiles deben hacérselo saber, se tienen que comprometer y obviamente los tienen que integrar. No nada más van a traer al niño y ya, no. También la escuela se tiene que involucrar, porque me ha tocado casos en los que los padres también necesitan terapia, hay terapia familiar, etcétera, ¿no? Se va a integrar al papá, a la mamá, al tutor en algunas sesiones con el niño o la niña. Hay escuelas que acceden de muy buena manera, o sea, están en contacto con el psicólogo, con la psicóloga, cooperan, te dejan o te permiten visitarlo en su ambiente escolar, y hay quienes son súper herméticos por diferentes estigmas o miedos que puedan tener de que un psicólogo vaya, los van a juzgar, nos van a acusar, tenemos deficiencias, etcétera, ¿no? Entonces, para que vean la complejidad, no solo es, me traen al niño a terapia, les digo más o menos qué tiene, cómo le tienen que hacer y se acabó. No. Hay mucho trabajo
y obviamente hay que involucrar a más personas y hacerlo más integral. Bueno, con esto cierro el paréntesis y pues como en todo proceso terapéutico siempre conlleva pues cierta dificultad. Puede haber poca cooperación, poca motivación, tanto del paciente como de la familia o como de la escuela. Sobre todo esto pasa con adolescentes. Por todo lo anterior es indispensable que como profesionales tengamos una actualización del conocimiento, adquiramos más conocimiento, nos actualicemos, como les digo, y también tener nuestras habilidades pues bien desarrolladas para implementar el trabajo. Ahora, otra función del psicólogo infantil pues es obviamente la psicoterapia. Una vez realizada la evaluación, si se llega al diagnóstico, es momento de aplicar la intervención psicológica. Y pues obviamente el tener o el ser psicólogo infantil te da las habilidades y capacidades para desarrollar el tratamiento adecuado y abordar lo que se tenga que abordar. Y aquí les repito, se usan muchas técnicas que difieren de las técnicas con adultos. Por ejemplo, aquí entra mucho lo que ya les he comentado, que es la terapia de juego, donde se integra material, dinámicas y demás para que el niño no se aburra, no pierda el interés y se puede obtener muy buenos resultados a través de ella. Dinámicas, momentos de descanso, de esparcimiento, etc. ¿Qué otra función tiene el psicólogo infantil? Pues también el asesoramiento educativo. Muchas escuelas cuentan con su psicólogo ya dentro de la institución, muchas otras no. Y es aquí donde pues también tenemos una función. Entonces también por eso les decía, es primordial los conocimientos de psicopedagogía para asesorar a familias en materia de crianza, educación, también a los y las profesores y profesoras. También otra función es la terapia de grupo con niños y adolescentes. No solo pues está la intervención de la terapia individual, que pues, suele ser la más habitual, sino también se pueden dirigir terapias grupales como método de intervención complementario a la ya terapia individual. Esto pues es un gran apoyo, sobre todo en adolescentes que sufren, por ejemplo, algún tema, alguna problemática de adicción, de trastornos de la conducta alimentaria, de acoso, de abuso. La terapia grupal tiene pues grandes beneficios terapéuticos para los jóvenes y también les ayuda pues a desarrollar y desenvolver sus habilidades sociales, comunicativas, la empatía, la resolución de conflictos de manera más adecuada y demás. Y aquí es donde también algo que hay que recalcar del psicólogo, pues es que debe obviamente generar un buen vínculo de confianza con el grupo, generar un buen ambiente, o sea, un ambiente positivo, respetuoso, que facilite pues la intervención que se va a hacer, pero también al mismo tiempo dejar bien claros los límites y las normas para que no se transgredan. Otra función que tiene el psicólogo infantil, pues básicamente llega a ser en otros ámbitos. Les repito, no solo es en lo clínico y en lo escolar, sino también dentro de instituciones, fundaciones que albergan población específica, ¿no? Alguna población con algunas patologías un poco más severas o discapacidad física, discapacidad intelectual, y ahí es donde también referente a donde te desenvuelvas vas a adquirir el conocimiento y las habilidades que requieres. Ahora, la otra pregunta crucial es ¿qué problemas o qué cosas puede resolver o atender o asesorar el psicólogo? Ya vimos en qué ámbito se desenvuelve, pero ¿a qué nos puede ayudar el ir a un psicólogo infantil? Como les mencionaba anteriormente, pues
Un psicólogo infantil evalúa, puede diagnosticar, prevenir trastornos, problemáticas, patologías, etcétera, ¿no? Pero los más comunes en la infancia y adolescencia son el acoso escolar, los trastornos de ansiedad por separación, la depresión infantil, el autismo, los trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad, la baja autoestima, conductas agresivas. La separación de los padres es una de las causas principales que llevan a niños y adolescentes a terapia. Los miedos y fobias, la incontinencia urinaria, conocida como enuresis, es también muy común, sobre todo en niños más pequeños, ¿no? También con el tema o la situación de la identidad, problemas en el lenguaje, el aislamiento y problemas para relacionarse o desenvolverse con sus pares o con otras personas, para ser amigos, violencia o abuso, también son temas que se llegan a tratar. O sea, de temas, problemáticas, hay una infinita lista que aborda un psicólogo infantil. Pero digamos, estas son como las principales o las que llegan a ser más recurrentes. También pues hay como les decía, una gran cantidad de problemáticas que, o sea, puedes tú venir a terapia por un tema o problema en específico, pero tras todo el trabajo que se hace, pues se pueden descubrir muchísimos más puntos a trabajar. Y ahora, ¿qué técnicas utiliza un psicólogo infantil? ¿Qué técnicas, qué materiales, qué habilidades, cuáles son los requisitos para ser psicólogo infantil? Pues obviamente para todo psicólogo, no importa en qué ámbito se desenvuelva, pues la palabra es una de nuestras herramientas fundamentales. Pero como les decía, para los niños no siempre tienen el mismo efecto o no es tan efectiva como con los adultos. Pues porque obviamente los niños pequeños tienen más limitadas sus cuestiones comunicativas y tienen dificultades a la hora de identificar y expresar sus emociones. Por lo tanto, esto supone como pues un reto para el psicólogo, y por eso necesitamos el conocimiento de técnicas específicas para trabajar con los niños y las niñas. Los recursos más habituales, pues como ya les mencionaba, es la terapia de juego, los dibujos, la expresión corporal, la escenografía, juegos de roles, juegos de mesa, también incorporar cuestiones como más escolares, o sea, para desarrollar habilidades lingüísticas, para desarrollar habilidades numéricas, lectoescritura, etc. Como también métodos de intervención para el refuerzo y el moldeado de conducta, técnicas específicas que a ellos les hagan tener siempre presente e incluso visualizar lo que se les está indicando, lo que se está trabajando. Entonces con ellos de repente se usa mucho material o muchos formatos, ¿no? Una lista con horarios, de tiempos fuera, contratos de conducta, etcétera. Y después de ver digamos toda esta cuestión, es que uno va a ir colocando las herramientas que uno conoce. Y pues obviamente deduce la complejidad, porque no toda terapia infantil lleva la misma complejidad. Entonces por eso les digo que pareciera que dice uno, bueno, me voy a dedicar a atender a niños y es súper fácil, me caen bien, los tolero, o me gustan o me desesperan, todo bien, yo soy amor con ellos, etcétera. Y de repente, híjole, creí que solo era hablar con ellos, o creí que solo... No. O sea, hay que tener buen conocimiento de técnicas y estrategias que son útiles con ellos, que también son diferentes a las que se usan con adolescentes y con adultos y con personas de la tercera edad y etcétera. Entonces, esto es de prepararse e invertirle mucho. Lo comento para quienes ya son psicólogos infantiles, pero también para quienes están interesados en serlo.
lleva pues cierta complejidad, pero pues la satisfacción de trabajar, si es que nos gusta y nos apasiona, pues va a valer la inversión y el esfuerzo. Y la siguiente cuestión es: ¿cuándo se recomienda llevar al niño, a la niña o adolescente a la terapia? O sea, solamente cuando tiene baja autoestima, cuando le hacen bullying, cuando lo manda a la escuela, cuando me dice su abuelita que lo cuida todo el día que no se porta bien. ¿Cuándo? Esa es una pregunta como muy importante. ¿Por qué? Porque como les decía, los padres a veces no lo notan por diferentes causas. La escuela es la que los deriva y ellos, para evitar una consecuencia escolar, los llevan, o porque de repente también los problemas ya son tan graves, o también lo que les decía al principio, que cosas que son más comunes de lo que creemos para nosotros son súper alarmantes como padres, ¿no? Entonces nunca está de más llevar a tu niño o niña al psicólogo, pero sí es esencial la atención que hay que prestarle para las señales que nos pueden indicar una necesidad de acudir con un psicólogo. Y algunas de ellas, que son, digamos, las más comunes, pues es la desobediencia constante, más errática, conductas agresivas, extrema timidez o desinterés por actividades que relativamente hace poco le gustaban, le interesaban, le apasionaban, cambios repentinos y constantes en el estado de ánimo, o también conductas de mucha tristeza, o sea, episodios en los que están tan tristes, tan desanimados, que, o sea, pareciera que no van a salir de ese estado, ¿no? También cuando empiezan a presentar insomnio o empiezan a dormir en exceso, y obviamente también algo muy común es el bajo rendimiento escolar, ¿no? Estas son algunas, digamos, de las señales que puede haber. Hay señales diversas, hay unas que son, digamos, más severas que otras, pero dependerá del caso, ¿no? Hay que evaluar bien, hay que asesorarnos bien, precisamente para aprender el camino de la terapia con el niño o la niña. También es ideal optar por el psicólogo infantil, pues cuando queremos que mejore su desarrollo en cualquier aspecto de su vida. O sea, les repito, no solo se va al psicólogo cuando estamos mal, cuando tocamos fondo, cuando la problemática ya se salió demasiado de nuestras manos. También se lleva para saber más, para saber desarrollarnos mejor, para mejorar aspectos que, si bien no están siendo un malestar o un problema severo, sí queremos sacar el potencial o mejorarlos considerablemente para estar mejor, para elevar nuestra calidad de vida. Entonces no crean que solo se va por cuestiones sumamente severas, negativas o con consecuencias pues ya no tan agradables. Y otra pregunta también muy importante es, bueno, yo estoy estudiando psicología o estoy interesado en ser psicólogo o psicóloga infantil o juvenil, ¿no? Pues obviamente el primer requisito para convertirte en un psicólogo o psicóloga infantil es tener el grado o la titulación, la licenciatura en psicología. De ahí obviamente se deriva al siguiente grado correspondiente, que es una especialidad, un grado, posgrado, un doctorado, una maestría. Va a depender obviamente del país en el que te encuentres y el sistema escolar en el que te encuentres también. Pero digamos, pues hay varias formas de llegar a convertirte en un psicólogo infantil o juvenil. Pero el requisito primordial va a ser eso, que primero seas psicólogo y después te especialices en psicología infantil o juvenil o ambas, ¿no? Y no solo te vas a poder desenvolver, si es que no te interesa hacerlo en el ámbito clínico o sanitario, lo puedes hacer en el ámbito escolar, lo puedes hacer en psicopedagogía, en asesoramiento, etcétera, ¿no? Incluso emprender por tu propia cuenta. Y también tienes que evaluar tus habilidades para desenvolverte como psicólogo infantil, porque les repito, no se lleva a cabo de la misma manera con niños y niñas que con adultos.
Y también debe haber un interés personal por querer, digamos, cuando digo un interés personal me refiero a que debe ser algo que te guste, que te llame la atención, que te interese, no para que nosotros como adultos pues comúnmente proyectamos de repente en ellos, ¿no? Y eso también pasa cuando llegan a consulta, papás que proyectan sus problemáticas psicológicas y emocionales en sus niños, ¿no? Y los terminan afectando o enfermando. Pero bueno, ahora también otro punto muy importante es, ya sabemos todo lo anterior que les expliqué, pero para llevar al niño y a la niña o al adolescente incluso a terapia, hay que informarles, hay que prepararlos. No crean que simplemente los llevamos, y el niño pues arréglatelas como puedas. No, como les repetía, hay mucho estigma. Y los niños no son la excepción, los niños nos escuchan. O sea, si nosotros tenemos una mala idea o estigmas referentes a la salud mental y a ir a terapia, ¿qué va a pasar? Que el niño no va a creer que va a ser algo bueno o agradable, sino que va a decir, pues esto no me va a gustar. Y también hay que explicarles a qué se va a terapia, porque los niños suelen desarrollar miedo a ir a terapia con un psicólogo, como lo tienen a ir al dentista o a ir a un médico. O sea, no les gusta la idea, les da miedo, imaginan cosas que realmente no son. Y también por experiencia propia se los digo. O sea, hay niños que yo les comento, muy bien, ¿qué crees que hace un psicólogo? ¿O qué crees que te puede ayudar un psicólogo? ¿Qué crees que vamos a hacer aquí? ¿No? Y comúnmente llegan a decir, no, pues no sé qué se hace aquí, pero yo sé que al psicólogo van las personas locas y las personas enfermas y las personas débiles. O sea, imagínense que a tan corta edad ellos tengan esa idea tan negativa y tan mala de nosotros, de nuestra labor. O sea, en lugar de que puedan verlo como una oportunidad para sentirse mejor, para resolver lo que les está afectando, para ser felices, ellos lo ven como un castigo, como algo malo, como una consecuencia sumamente grave, ¿no? Entonces, por eso hay que haber una previa preparación para esto. O sea, un psicólogo infantil, pues sí, no es un paso fácil, es complicado de explicarle al niño y a la niña, pero los niños comprenden bien, si se los explicamos de manera adecuada, que la terapia pues es obviamente no es una cuestión mala y que no deben sentirse mal si alguien más lo sabe o no es motivo de burla. Por eso es importante explicarles pues para qué sirve la psicología, para qué sirve la terapia, para qué sirve el psicólogo. Lo primero pues es que hay que hacer pues un momento de informarles, de explicarles, eliminar el estigma, dejar de ejecutar estos comentarios negativos sobre esto, mostrarles el apoyo y explicarles más o menos qué vamos a hacer, vamos a hablar, vamos a poder expresar lo que traemos guardado, etcétera, ¿no? Como a ustedes les nazca. Y también a que puedan comprender lo positivo que les puede traer ir a terapia, ¿no? Ser más felices, resolver ese problema o que esas emociones que están siendo difíciles para ellos puedan disminuir, se puedan transformar, puedan ser mejores, etcétera, ¿no? También lo que se llega a recomendar es que los hagamos partícipes de la búsqueda del terapeuta, sobre todo los adolescentes, ¿no? O sea, hay que implicarlos, que se interesen. Vamos a buscar, vamos a llamar o vamos a ir al consultorio. Mira, nos van a contar de qué se trata, ¿tienes alguna duda? ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Etcétera. Entonces, les repito, los niños van a terapia acompañados siempre de un adulto. Se firman compromisos, responsivas y también el adulto va a ser partícipe. Por eso tiene que ir los padres o papá y mamá que esté a cargo, o ya en el último de los casos el tutor legal del niño o la niña. Y pues bien, esto de mi parte, como ya se dieron cuenta, no es tan fácil como de repente se pudiera creer. Ser psicólogo infantil no es tan fácil.
Espero que les hayamos resolvido las dudas, que tengan un poquito más claro qué se hace cuando se es psicólogo infantil, y esperamos sus sugerencias más adelante de qué rama o qué ámbito o qué especialidad dentro de la psicología les gustaría que habláramos. Y seguimos recalcando la importancia para ir al psicólogo y la importancia de tener infancias felices, infancias lo más saludables posibles. Entonces busquen ayuda, asesórense, acérquense, pregúntenle a un profesional de la salud mental para que haya menos adultos que tengan que sanar y recuperarse de su niñez. Y pues bueno, los esperamos en el próximo episodio. Estaremos leyendo sus comentarios. Búsquenos en todas las redes sociales y si necesitan algo, háganoslo saber. Hasta luego.